Estamos de vuelta con más información. En este segmento de Buenos Días vamos a estar hablando sobre la invasión rusa a Ucrania, que se acerca ya a los 80 días. Específicamente estamos en el día número 77. Para analizar las últimas noticias sobre este conflicto bélico que inició Moscú el pasado 24 de febrero, tenemos como invitado a Alejandro Linares, periodista y analista internacional. Alejandro, bienvenido. Quisiera que nos presentaras un balance de lo que han sido estos casi 80 días de la invasión de Rusia a Ucrania y en qué términos han quedado las conversaciones, los ataques a zonas de civiles y cómo ves la parte táctica de ambos países. Hola Marjorie, buen día para ti, buen día para la audiencia. Como tú bien lo indicaste hace unos minutos, nos encontramos en el día número 77 de la guerra en Ucrania, una guerra que inició, por cierto, Rusia luego de autorizar el movimiento de sus fuerzas militares sobre territorio ucraniano. En estos 77 días, según Naciones Unidas, según la ONU, hay un total de 3.381 fallecidos, 3.381 personas que han muerto a causa de la guerra. A estas 3.000 personas hay que sumarle, o habría que sumarle otras 3.000 más que han muerto también por consecuencia de la guerra, pero de manera indirecta, pues se trata de 3.000 personas que sufren o más bien sufrían de enfermedades crónicas y que no pudieron tener acceso a sus medicamentos o a asistencia sanitaria precisamente por la guerra. Ese es más o menos el saldo de fallecidos que nos ha dejado la guerra hasta el día de hoy, insisto, número 77 de la guerra en Ucrania. Luego, en cuanto a la situación, pues el estado en el que se encuentra la misma guerra, la guerra está estancada, está en un punto muerto. Y esto no lo he dicho yo, esto lo dijo esta misma semana Scott Berrier, un general que dirige la Agencia de Inteligencia de Defensa. El señor Berrier compareció ante el Senado de Estados Unidos, ante el Congreso de Estados Unidos, y allí dijo que ni Rusia ni Ucrania están experimentando avances, pero que los dos países creen que aún pueden ganar terreno. Esto ha dejado, por supuesto, la guerra en un punto muerto, y para citar palabras del señor Berrier, la guerra en Ucrania está prácticamente estancada. De hecho, dijo, estamos estancados. Y bueno, con relación a lo que se espera, a lo que podríamos ver en los próximos días, la información proporcionada por la inteligencia estadounidense, proporcionada de hecho por la directora nacional de inteligencia de Estados Unidos, la señora Avril Haines, esa información nos indica que Vladimir Putin al parecer tiene intenciones de llevar sus fuerzas hasta Moldavia, hasta una localidad de Moldavia que está controlada por ciudadanos prorrusos, es decir, ciudadanos que están a favor del Kremlin, a favor de Moscú. Pretende Vladimir Putin trasladar a sus fuerzas hasta Moldavia, hasta esa localidad que se llama Transnistria, ¿de acuerdo? Llevaría sus fuerzas hasta allí para establecer un corredor terrestre que le permita conectar Transnistria con el sur de Ucrania y con los territorios del sur de Ucrania que están controlados por Rusia, para luego empezar a avanzar desde allí hacia otras direcciones. Esto, por Alejandro, supuesto, nos disculpa que te permite prever. interrumpa.
Sí, quería que nos brindaras un análisis de unos meses atrás cuando la expectativa de la guerra decía que iba a durar muy poco versus estos nuevos anuncios del gobierno de los Estados Unidos que dicen que la guerra tendrá a recrudecerse en los próximos días, subir su nivel de escalada y además permanecer por más tiempo. ¿Qué piensas que ha incidido a pesar de la batería de sanciones que cada uno de los países ha establecido en contra de magnates rusos, en contra del gobierno, todo el sistema bancario, a pesar de toda esa presión, a pesar de la dotación de armas? ¿Qué crees tú que ha incidido en que se pueda mantener esta guerra y por qué vemos en los medios de comunicación que Rusia avanza hacia zonas estratégicas como Mariupol, como Odessa? O sea, ¿en qué estatus están cada uno de estos países? Sí, bueno, en efecto, la invasión rusa sobre Ucrania estaba planificada para 2 días, es decir, supuestamente se iba a concretar y a completar en 2 días, en 48 horas. Sin embargo, como lo hemos estado comentando, esta invasión, esta guerra se ha extendido ya por 77, casi 80 días, y esto tiene que ver por una parte, por un lado, con la resistencia que ha demostrado Ucrania a pesar de su inferioridad militar con respecto a Rusia, pero también tiene que ver con el hecho de que hubo problemas de planificación estratégica, hubo problemas logísticos que afectaron el desempeño de las fuerzas rusas en territorio ucraniano. De hecho, se dice, algunos asesores de seguridad de la Casa Blanca que han hablado en condición de anonimato, se dice que la inteligencia estadounidense y la inteligencia ucraniana logró permear a Rusia de tal manera que les permitieron uh, recopilar a los rusos información que no necesariamente era fidedigna, y fue esto lo que les llevó a tomar decisiones que al final resultaron erradas y que al final terminaron prolongando la guerra más allá de lo que Moscú, más allá de lo que el Kremlin planificó o pensó en un comienzo, en un principio. Por supuesto que Rusia va a tratar de atacar no solo desde el sur, sino también desde el este. Es decir, Rusia quiere hacerse con el control de Mariupol, quiere hacerse con el control de Odessa, porque ambas ciudades tienen salida, una hacia el mar de Azov, otra hacia el mar Negro. Eso permitiría bloquear no solo el comercio exterior de Ucrania, sino que permitiría hacer llegar al sur de Ucrania ayuda militar rusa por vía marítima. En cuanto al este, por supuesto que Rusia tiene ventaja en Luhansk, en Donetsk, en la región del Donbass, y por ello sería clave controlar esa zona, pues al controlar esa zona sería mucho más fácil transportar tropas, transportar material, transportar armamento desde la frontera oeste de Rusia hacia la frontera este de Ucrania, y luego a partir de allí seguir avanzando en otras direcciones. Esa es más o menos la estrategia que se estaría perfilando desde el Kremlin, y sería a grandes rasgos el plan que se estaría gestando desde Moscú. La República Checa sustituirá a Rusia tras la expulsión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. También las mujeres ucranianas se han unido para mostrarle al mundo y dar testimonio de cómo han sido violadas durante esta invasión por parte de los rusos. También el G7 se comprometió a reducir la dependencia energética de Rusia e impuso nuevas sanciones. ¿Cómo las medidas que están tomando los países en unión están afectando en este momento a Rusia? Algunos analistas dicen que Putin se encuentra en este momento acorralado. ¿Tú verdaderamente crees que ha tenido un impacto directamente en Putin y en sus aliados más cercanos?
Alejandro, ¿me escuchas? Ahora sí te escucho, Marjorie. En este momento sí logro escuchar. Ok, quiero recapitular. Salió del Consejo de los Derechos Humanos Rusia. También algunos países han instalado nuevas sanciones, nuevas baterías de sanciones contra el país. Quisiera saber cuál es el impacto que esto puede tener en Putin y sus aliados. Algunos analistas dicen que Putin se encuentra en este momento acorralado. ¿Tú crees realmente que está acorralado? Sí, bueno, con relación a lo sucedido en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Rusia fue suspendida. Hay que recordar que Rusia fue suspendida en el mes de febrero del Consejo de Derechos Humanos. Luego, este lunes se decidió precisamente por votación o luego de una votación en la Asamblea General de Naciones Unidas que República Checa sustituya a Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. República Checa vendría a completar el año que le faltaba a Rusia dentro del Consejo de Derechos Humanos. Es preciso señalar que Rusia se encontraba, antes de ser suspendida, se encontraba en el segundo año de un mandato de 3 años. Entonces, insisto, República Checa completaría ese año que le falta o que le faltaba a Rusia para completar su mandato dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En todo caso, esto representa una derrota diplomática para Rusia y una sanción más que todo moral. Es decir, el mundo civilizado, el mundo democrático, sobre todo el mundo occidental, está diciendo claramente a Rusia que está en contra de la guerra en Ucrania, pero que también está en contra de los crímenes atroces que fuerzas militares rusas han perpetrado en territorio ucraniano. Y con respecto a las sanciones, por supuesto que estas sanciones han ido aislando de a poco a Rusia, la han ido apartando no solo de el mundo diplomático, sino que también le han ido cerrando ventanas económicas, la capacidad de interlocución y de intercambio que tiene Rusia en materia económica. Y aunque el efecto de las sanciones no es un efecto inmediato, sino un efecto progresivo, por supuesto que este efecto empieza a verse en Rusia, en una Rusia en la que cada vez más hay carestía, cada vez más escasean los alimentos. De hecho, hace unas semanas atrás, un escritor, un periodista de la BBC de Londres, comparaba, por ejemplo, las colas que se están evidenciando en Rusia para adquirir alimentos con las colas que se podían ver durante la extinta Unión Soviética. Eso nos habla del golpe que las sanciones impuestas por Occidente está implicando o está representando para la economía rusa. Alejandro, el canciller alemán Olaf Scholz y también el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidieron un cese al fuego para poder impulsar las negociaciones. ¿Tú crees que estamos en un punto muerto? ¿Es posible que se vuelva a llegar a sentar en una mesa de negociación cuando siguen avanzando en los atentados en zonas civiles, por ejemplo? En este momento, la negociación, la vía diplomática es improbable. Como decía al principio de este contacto, Marjorie, la guerra está estancada y está estancada porque los dos bandos no experimentan avances, pero aún así creen que pueden avanzar. Si los dos bandos creen que pueden avanzar, creen que pueden tener logros militares, es porque ambos bandos están asumiendo que ninguno de los dos neutraliza al otro, es decir, ni Ucrania neutraliza a Rusia, ni Rusia neutraliza a Ucrania. Mientras ese sea el escenario, la negociación, la verdad es que es improbable. La vía diplomática
también es improbable, porque una de las condiciones que favorece cualquier negociación, una negociación de cualquier tipo, es el reconocimiento por ambas partes de que ambas se neutralizan, de que una no puede sobrepasar o arrollar a la otra. Mientras eso no sea así, insisto, la negociación y la vía diplomática son improbables. ¿Quién pudiese hacer entrar en razón a Putin? La verdad es que nadie o prácticamente nadie. Es decir, ciertamente Putin tiene asesores, pero muchos de estos asesores, por no decir todos, están a favor de la invasión de Rusia a Ucrania o sobre Ucrania. Y luego Putin está rodeado de una serie de funcionarios, de una serie de generales que a pesar de no estar de acuerdo, muchos no están de acuerdo con lo que está sucediendo en Ucrania, a pesar de eso, no se atreven a alzar la voz y a decirle a Putin que pare, que detenga la invasión rusa sobre Ucrania o que por lo menos reduzca la escalada militar y la focalice únicamente en la región del Donbass. Por eso, insisto, en este momento prácticamente nadie puede hacer entrar en razón a Vladimir Putin, ni la gente que tiene a su alrededor y tampoco los mandatarios, los líderes internacionales que constantemente están en comunicación con él. Bielorrusia, aliado de Rusia, pues anunció que reforzará las tropas en las zonas fronterizas con Ucrania. ¿Esto pudiese agudizar aún más las tensiones? Por supuesto, podría agudizar aún más las tensiones, podría hacernos pensar que Rusia, junto con su aliado Bielorrusia, se está preparando para iniciar una nueva ofensiva militar desde el norte. Tenemos que recordar que al comienzo de la guerra, Rusia atacó por el este, por el sur y también por el norte. Ese ataque que se dio por el norte se dio con la ayuda de Bielorrusia y pues este reordenamiento o este reforzamiento de las fuerzas bielorrusas en lo que viene siendo la frontera sur de Bielorrusia, la frontera norte de Ucrania, insisto, podría hacernos pensar que Rusia y Bielorrusia se están preparando para una ofensiva militar sobre el norte de Ucrania. En cuanto a alianzas de Rusia con China, ¿cómo ves tú esa relación en este momento, tomando en cuenta el impacto de lo que ha sido que ya muchos países se estén preparando para no depender energéticamente de Rusia y sobre todas estas sanciones económicas ejercidas contra el país? Sí, en cuanto al tema energético, de momento los países occidentales, sobre todo los europeos, se han decantado por tratar de sustituir el gas ruso y el petróleo ruso por gas y petróleo proveniente de naciones medioorientales, también por gas proveniente de Estados Unidos. Así que yo descarto que de pronto los países occidentales, sobre todo los europeos, puedan pensar en otros proveedores. En cuanto a China, China ha mantenido una neutralidad descorada, hablo de descorada porque en ocasiones esa aparente neutralidad se inclina más a favor de Rusia que a favor de Ucrania o a favor del mundo occidental. Sin embargo, la política mantenida y practicada por China hasta este momento ha sido una política bastante discreta, una política que la ha llevado a no hacer pronunciamientos altisonantes, una política que también le ha llevado a no tomar parte directa o participación directa en el conflicto. Alejandro, siempre el interés económico pues tiene una prioridad dentro de las naciones. Decías anteriormente que Putin mantiene su liderazgo dentro de su ejército y dentro de su equipo de trabajo.
¿De qué manera pudiesen presionar estos magnates rusos que se están viendo afectados con todas estas sanciones económicas? Sí, bueno, eh, a ver, ellos podrían presionar a Vladimir Putin o más que presionar, podrían intentar conversar con él o retirarle su apoyo eh, para intentar convencerlo de que cambie el rumbo de sus acciones, de que cambie el rumbo de sus decisiones. Pero insisto, Putin está tan convencido de lo que está haciendo en Ucrania, que es muy difícil que los magnates que lo apoyan y que por apoyarlo están siendo castigados con sanciones, es muy difícil que sus asesores, que vuelvo a repetirlo, apoyan las acciones en Ucrania, es muy difícil que sus generales hagan que Putin cambie de opinión y que por supuesto gira el volante para modificar el curso de la guerra en Ucrania. En el supuesto caso que la guerra termine el día de mañana, lleguen a un acuerdo, lleguen a una negociación, vamos a plantearnos el mejor de los escenarios, ¿qué pasaría con Putin? ¿Pudiese seguir en el poder? ¿Pudiese seguir ejerciendo y siendo un líder mundial? ¿O de alguna manera las investigaciones avanzan contra los crímenes de lesa humanidad? ¿Qué toca en este caso? Bueno, si la guerra terminara mañana, Rusia aceptara no la derrota, porque estoy seguro que Rusia y que Putin no aceptarían que perdieron y que fueron derrotados, pero si Rusia aceptara retirar sus tropas de Ucrania y permitir que los militares ucranianos retomen el control de todas esas zonas que hoy están ocupadas por tropas rusas, eh, lo que sucedería en primer lugar es que Putin, por supuesto que dejaría de ser un líder mundial, eh, su reputación quedaría devastada, quedaría por el suelo. Putin empezaría a ser señalado por el mundo como el hombre que decidió invadir Ucrania, el hombre que inició una guerra en contra de Ucrania y sobre todo como el hombre que ordenó y permitió la matanza de miles de civiles ucranianos que no estaban tomando o que no tenían una participación directa dentro del marco de la guerra. Esto, por supuesto que a nivel internacional le restaría credibilidad a Putin, le restaría poder de interlocución y en el plano interno el liderazgo de Putin también se vería afectado y sí es muy probable que al perder ese liderazgo, al perder esa condición de hombre fuerte, pues Putin termine perdiendo la presidencia y con la presidencia el poder en Rusia. Hay un antes y un después de esta guerra, sin duda alguna hay afectados directos y son la cantidad de desplazados que han tenido que modificar su estilo de vida y buscar refugio en otros países. Háblanos un poco acerca de cómo esos países se han preparado para atender esta contingencia y brindar apoyo a tantas personas que han salido de Ucrania buscando sobrevivir y buscando adaptarse a una nueva vida prestada, porque es una vida que no tenían, dejando atrás todo. Claro, hay que decir, Marjorie, que en líneas generales los países no están preparados para recibir oleadas de desplazados por la guerra. Eh, Eso sucede así a modo general. Al comienzo, obviamente los países reciben a estos desplazados, los reciben en calidad de refugiados, en principio porque el derecho internacional
los obliga a recibirlos. Sin embargo, esta oleada de migrantes, esta oleada de desplazados que luego se convierten en refugiados, golpea económicamente a los países, pues los países se ven obligados a destinar una cantidad de dinero que no estaba presupuestada para atender a estos desplazados, a estos refugiados. Luego ya los países empiezan a recibir ayuda logística y ayuda financiera de parte de las organizaciones internacionales, de parte de naciones aliadas, pero también de parte de organismos como la Cruz Roja, la Media Luna Roja, que pues se abocan al tema humanitario. En este momento, naciones como, por ejemplo, Polonia o como Rumania tienen en sus localidades fronterizas a miles, también a millones de desplazados ucranianos. Estos desplazados se encuentran en refugios que han sido habilitados precisamente para poder recibirlos, para poder darles refugio seguro, y muchos de ellos han sido trasladados, han sido transportados bien vía terrestre, bien vía aérea, hasta naciones de Europa occidental. Estoy hablando de Portugal, estoy hablando de España. Estas naciones le han dado a estos refugiados acogida. No solo los han recibido, sino que, por ejemplo, a los niños les han garantizado derecho a la educación, es decir, acceso a escuelas para que puedan continuar su formación educativa. En el caso de Estados Unidos también ha recibido a una buena cantidad de refugiados, pero Estados Unidos también está viviendo otro fenómeno, que es el de la migración ilegal. Es decir, a Estados Unidos no solo están llegando refugiados que han sido autorizados por Estados Unidos para ingresar a territorio estadounidense y para quedarse en territorio estadounidense, sino que muchos ucranianos, para huir de la guerra y de los desastres provocados por la guerra, se han ido a través de toda Europa para el continente americano, concretamente para México, el norte de México, y a través de la frontera norte de México. Te estoy hablando de pasos fronterizos como el de San Isidro, el de Tijuana, por ejemplo, han ingresado ilegalmente a territorio de Estados Unidos, y eso ya pues los convierte o les otorga un estatus distinto al de los refugiados. Alejandro, ya para cerrar, porque se nos acabó el tiempo, tenemos que despedirnos. ¿Recuerdan el primer programa hace 77 días atrás, cuando me decías en una guerra nadie gana? Y cuando te hablaba de quién pudiese convencer a Putin, es porque dentro del perfil psicológico y los análisis emocionales que han hecho, sugirieron que a lo mejor pudiese tener una influencia su maestra, que lo conoció desde niña, o su mentor, o su expareja, pero otros analistas que han estudiado la vida de Putin dicen que Putin no es un hombre que se rinde. Ya para cerrar, ¿cuál es tu mensaje en el día 77 de la guerra? Bueno, definitivamente Putin no es un hombre que se rinde, lo has dicho, Putin es un hombre de ideas fijas, es un hombre que no cambia de parecer tan fácilmente. Quizá pueda modificar su estrategia, quizá pueda reducir y minimizar sus objetivos militares, pero definitivamente no va o no piensa dejar sin efecto su accionar militar en Ucrania sobre Ucrania. Esto lo que nos permite es avisorar una guerra de larga duración en la que Ucrania pues va a tener que seguir resistiendo, y por supuesto lo va a hacer con la ayuda, con el apoyo no solo militar, sino financiero de sus socios, de sus aliados occidentales.
Alejandro, gracias por acompañarnos el día de hoy. Será hasta una próxima actualización sobre este tema tan interesante que tiene un espacio tan importante en la atención de la gente porque siempre uno se une, se identifica y se muestra solidario ante el padecimiento de la humanidad. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Marjorie, gracias a la audiencia. Siempre será un placer.